Sean bienvenidos a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este viernes 28 de enero. Así de rápido se nos va el primer mes de este 2022. Y como siempre en su programa Enfoque estaremos abordando temas de interés nacional, entre ellos el Bitcoin. Y para ello quiero comentarles que me encuentro muy bien acompañada del abogado litigante y docente universitario Jaime Martínez, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Es un placer estar aquí a sus órdenes para Excelente. Bueno, también comentarles que me encuentro acompañada del investigador social Alexis Clavel. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, iniciamos nuestra entrevista queriendo conocer la valoración de estos expertos en cuanto a cómo se está manejando el Bitcoin acá en el país, teniendo en cuenta que recientemente el Fondo Monetario Internacional hizo una sugerencia de que El Salvador dejara de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, el Bitcoin como moneda oficial ya en El Salvador requiere de varios análisis. En realidad, las opiniones mediáticas y todo lo que tiene que ver con las redes sociales que han manejado y satanizado el Bitcoin, yo creo que es importante entender cuál es el origen del Fondo Monetario Internacional y qué significa también el tema de la dolarización en El Salvador en el 2004. En realidad hay muchos temas que se han tratado a nivel de la economía nacional y esto que el Fondo Monetario Internacional insta a El Salvador en dejar de usar la ley del Bitcoin también tiene un trasfondo eminentemente político que habría que tocarlo con pinzas porque es un tema, digamos, que requiere tener varios análisis. Por un lado, digamos, cuál es el sentido del gobierno de aplicar una ley de Bitcoin, o sea, cuáles son los intereses de fondo del gobierno. Y en primera instancia recordemos de que El Salvador tiene una deuda externa de casi 70% del PIB de este país está endeudado. Entendamos también de que esta deuda también se originó a partir del conflicto armado de los años 80, es decir, cómo revertir también la deuda externa a partir de una moneda emergente o un sistema económico alternativo como el Bitcoin. No necesariamente el Bitcoin porque se reconoce que es una moneda volátil o una criptomoneda volátil, pero también es un desafío al orden mundial sobre el uso del dólar. Es decir, ¿qué significa también para la persona de a pie el uso del Bitcoin? En realidad es un proceso de educación y reeducación que la población debe ir, digamos, aprendiendo al uso del Bitcoin. De hecho, los más férreos detractores del gobierno usan plataformas Bitcoin, usan dinero, digamos, digital para invertir Bitcoin. Pero al mismo tiempo estamos hablando también de que muchas personas que están invirtiendo en Bitcoin justamente son unos montos que ellos no los tienen de emergencia y muchas personas no podemos darnos ese lujo. Es decir, tenemos ese dinero pero surge una emergencia, qué educación, qué salud. Estamos hablando de grandes inversionistas. Sí, bueno, mi enfoque particularmente es desde la óptica jurídica y de los derechos humanos. No podemos negar que las criptomonedas es un tema, una realidad mundial. Cuando decía desde el punto de vista jurídico, mi análisis va en el sentido de que si esta es una realidad mundial, desde mi punto de vista no era necesario tener una ley. O sea, así, bueno, existía una frase de un expresidente que la mejor ley es la que no existe. Por alguna razón lo decía, y creo que en economía esas cosas por ahí funcionan así. No tenemos ni siquiera una claridad de cómo, porque toda ley tiene que tener un reglamento. Para mí que las normativas en cuanto a las reglamentaciones están en pañales todavía en este tema. Yo creo que nosotros en El Salvador somos como un laboratorio en este tema. Muy bien. Si hablamos en el marco legal, ¿cómo utilizamos la situación cuando nos plantean declaraciones juradas? ¿Se puede prestar para el lavado de dinero el uso del Bitcoin acá en el país? Recordemos de que como es una nueva ley, requiere de otros controles fiscales que no están establecidos, pero que se van a ir
estableciendo, digamos, al transcurso del uso de la moneda. Entendamos que tampoco el uso del Bitcoin no es un uso obligatorio por parte de la población salvadoreña. Es una propuesta que, si usted está interesado en invertir en Bitcoin, hágalo, pero también puede utilizar dólares. La ley nada más es un marco normativo que permite la regulación del Bitcoin porque se está presentando en un pensamiento futurista. Pero el uso del Bitcoin es una responsabilidad suya de educarse a nivel de las criptomonedas, porque las criptomonedas han venido para quedarse. Recordemos de que hay un mundo globalizado y un mundo también emergente buscando nuevas alternativas económicas frente a un monstruo del imperialismo del dólar. Entonces entendamos qué beneficio ha generado el dólar al Salvador, por ejemplo, que no nos consultaron cuando dolarizaron el país en el 2004. ¿Quién cuestionó el uso del dólar en el 2004? Nadie cuestionó, no le preguntaron a la población para aplicar la dolarización en El Salvador. Ahora, el Bitcoin no es una criptomoneda obligatoria, la gente puede utilizarla si quiere o no quiere, pero el Bitcoin ha venido para quedarse. Y en el caso de la valoración, la aceptación de las personas, ¿cómo se ve ese movimiento? En lo que yo he conversado con amigos, muchos empresarios, porque yo represento muchas personas inversionistas como abogado, y pues ellos me dicen que se sienten encantados, la utilizan en proporciones menores, porque también la gente todavía tiene menor. Miedo. Yo creo que este es un proceso de desaprender, aprender y reaprender, y además es un tema cultural que todavía no... ¿Será que influye muchísimo la parte de una población más informada, lo que debería de utilizarse para que las personas que realmente quieren manejar la criptomoneda como manera de inversión? En la semana del Bitcoin Week se trabajó y se trató esos temas a nivel de conferencias, donde se exponía de que el mayor reto que tenemos a nivel de población salvadoreña es la educación en el uso de las criptomonedas. Recordemos de que, y lo he repetido, que es un proceso nuevo. Hay que configurar el cerebro, hay que configurar la mente para entender cómo funcionan las criptomonedas más allá del dinero plástico, porque incluso el dinero plástico que se refiere directamente a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de débito, es un asalto a mano armada. Y que no estaba regulado. ¿Y cuánto nos quitan, por ejemplo, por el uso de una tarjeta? $5 por lo menos por transacción. Por la transacción. Y si yo traigo una tarjeta del exterior y la uso en El Salvador, me cobran casi el $13 por sacar un dinero de un cajero automático. Es decir, eso que también, ¿qué significa? Ha sido un desfalco directamente al usuario, a la población, porque tampoco hemos estado altamente informados. Y uno de los temas que es importante recalcar son los términos y condiciones. ¿Quién se va a atrever a leer esos términos y condiciones que ponen las tarjetas de crédito cuando son todo un testamento, y leer todos esos términos y condiciones? Nadie lo hace. Incluso para aceptar el uso de una apps en el teléfono, ¿está de acuerdo usted de aceptar los términos y condiciones? Nosotros le damos a aceptar de inmediatamente porque no queremos leer todos esos términos y condiciones. Ahora, ese es el mecanismo que se ha utilizado con el dinero plástico. Ahora, con el Bitcoin tenemos el reto de educarnos. Ya hay infinidad de expertos que están hablando del tema del Bitcoin, cómo usar el Bitcoin, porque realmente el Bitcoin como tal, hay otras criptomonedas a partir del Bitcoin, y de hecho hay otras plataformas para utilizar el Bitcoin o otras criptomonedas. Es decir, tenemos un reto de educarnos como población, pero que al mismo tiempo, hay un contraste, porque el sistema educativo salvadoreño también tiene, esas deficiencias incluso de manejar 2, 4 o 5 idiomas. Nos quedamos solo con el castellano y que no lo hablamos tan bien. Entonces ahí está ese reto de educación en criptomonedas, que yo creo que sí va a ser viable en el futuro. Ahora, porque no lo entendemos, y los prejuicios y las opiniones que emitimos son opiniones infundadas, porque no estamos educados sobre el uso de las criptomonedas.
Cuando lo entendamos, así como utilizamos el dólar, como utilizamos las plataformas virtuales, vamos a utilizar el Bitcoin. Mira, exactamente, un punto muy importante, lo que te comentaba, es una población informada. Si bien sabemos que en el mes de octubre el Bitcoin sobrepasó los valores, estábamos hablando de más de $66,000 el precio por unidad de Bitcoin. Si bien es cierto que a este mes, lo que va de 2022, ha tenido ciertas bajas, pero ¿qué pasa con los expertos que sí conocen en el uso de la criptomoneda? Lo primero que dicen que es un buen precio para poder comprar. Es lo que hablamos de la información. Exacto, recordemos de que una de las características y que se ha cuestionado mucho es la volatilidad del Bitcoin, pero es importante también hacer los análisis financieros respectivos para saber cuándo invertir en Bitcoin y cuándo no invertir en Bitcoin. Realmente es una teoría de juego, es una teoría de probabilidades donde que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero también hay que informarse, hay que educarse para saber. Lleva tiempo Y hay que saber dónde invertir, cuándo invertir. Yo creo que este es el momento exacto. No hay que verlo como decir el Bitcoin ha caído, nuestra moneda virtual salvadoreña ya cayó, o sea, El Salvador se fue a la quiebra. Al contrario, hay que verlo como una oportunidad para invertir en Bitcoin, para cuando el Bitcoin suba, entonces yo voy a tener ganancias significativas. Hay que entenderlo como una oportunidad, no como una debilidad. Excelente. Y como acá hablamos de manera neutra, también quiero consultarle acá a nuestro experto cómo se ha manejado el hecho de que muchas personas usurparon identidades. Estamos hablando de que sacaban los números de documento, cuando las personas iban a consultar, a retirar los $30, ya les aparecían cobrados. Sí, bueno, ese es un tema sensible, me leyó la mente, porque el problema del desarrollo de las tecnologías de la información y del conocimiento tiene mucho que ver con el habeas data. Entonces, lo que el compañero decía, en realidad uno, por no estar leyendo tanta letra pequeña como los formatos de los bancos, que uno solo llena, le da el clic y acepta todo, y usted está como regalando toda su información personal, y eso puede ser utilizado para otras cosas, y eso sí es un punto muy medular. ¿Y ya se le ha dado la respuesta a la gente que le han usurpado las identidades? Entiendo yo que había mucha gente que puso sus denuncias. Exacto. Que han retirado, otra persona suplantó utilizando. Eso quiere decir que es muy con facilidad cualquier persona puede tener acceso a tu DUI, a mi identidad, y lo van a utilizar como ellos les dé la gana, y eso no puede ser. El Estado tiene que ser responsable en ese sentido. Esa creo que es una debilidad que tiene la ley. Excelente, eso es en la parte de los documentos, pero yo quiero comentarles o quiero consultar a raíz de esta problemática que surgió al inicio de la implementación del Bitcoin. Muchas personas también pensaban, bueno, si me están duplicando la información de los documentos, pues de igual manera la plataforma que descargue el archivo wallet me la van a usurpar también. ¿Qué tan verídico es eso? De hecho, digamos, la falsificación o el hurto de identidades o de datos, yo creo que sería el punto medular de la problemática del uso del archivo wallet o de otras, digamos, apps para el uso de compra y el uso del Bitcoin. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que asegurar es el cuidado de los datos personales, porque usted está regalando sus datos a todas las aplicaciones que usted accede, usted está regalando sus datos. De hecho, Google tiene una gran cantidad de bases de datos de individuos, no de sociedades particulares, de individuos, de una gran cantidad de información que se está, digamos, escapando y nadie tiene control. Por ejemplo, de mi número de DUI, cualquier persona puede acceder y tener mi número de DUI y utilizarlo para registrarse en un archivo wallet, por ejemplo. Y ya se imagina usted la manera de operar de las personas que duplicaban esa información, tenían su foto ahí, escaneaban y listo. De hecho, el vandalismo digital también parte de la idea de que echa la ley, también echa la trampa. O sea, ¿cómo utilizamos todos esos datos a partir de beneficiarme yo de manera fraudulenta en el uso del archivo wallet? Porque el escándalo fue mayor, como las personas, y reiteramos el tema, no están informadas, no están educadas en el tema del uso de las plataformas o del archivo wallet particularmente, ni siquiera se habían registrado en el archivo wallet. Cuando se les ocurrió cobrar o acceder a los $30, ya no existía en la plataforma porque ya su identidad había sido usurpada. Es decir, yo creo que también ahí los que están detrás del vandalismo digital y de la usurpación de identidades también están muy informados y saben cómo hackear cuentas. De hecho,
hace poco había una cuenta en Instagram que la usurparon y esa cuenta la utilizaron para sobornar a otras personas y utilizar su identidad para sacar el dinero del archivo wallet. Es decir, es todo un tema que necesita un marco jurídico y una investigación también social sobre el uso de los datos y cómo se usan los datos a partir del uso del archivo wallet y de otras, billeteras digitales. Entonces yo creo que es un tema de que el gobierno y a nivel de las universidades en El Salvador, que por cierto son muy pocas las investigaciones que existen a partir de cómo proteger mi identidad, cómo proteger mis datos y cómo accesar a la internet y a las plataformas virtuales donde yo me debo asegurar cómo cuidar mis datos personales, que ese sería uno de los temas importantes que hay que poner en tela de juicio. Excelente, bueno, ahí tenía la opinión de un experto. De esta manera nos vamos a pausa comercial. No nos cambia porque ya regresamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y antes de continuar yo quiero comentarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta sus casitas. Y seguimos con nuestra entrevista. Es momento de abordar un tema muy importante, y es que la Asamblea Legislativa declaró el 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. A raíz de esto surgió una protesta donde hubo mucha participación del pueblo salvadoreño. Bueno, yo creo que el concepto que se manejó en los acuerdos, el concepto o el título Acuerdos de Paz, fue un acuerdo, en realidad un acuerdo político, que en el trasfondo en realidad solo se cumplieron dos: que el FMLN como movimiento político entrara al espacio del poder político y participara en elecciones, y el otro fue el cese de las armas. Pero al final habían otros compromisos, como los compromisos sociales. Hablábamos de una democracia sustantiva. ¿Qué significa la democracia sustantiva? Hacer una reconstrucción del país a nivel físico o de infraestructura, y también devolverle la dignidad, la atención psicosocial a la población salvadoreña que venía de ese conflicto armado. Aparte de eso, los derechos elementales a la vida, a una educación básica, al empleo. Es decir, había una cantidad de necesidades que no se habían suplido después de la firma de los acuerdos de paz. De hecho, se sigue careciendo en El Salvador de oportunidades laborales y de otros beneficios sociales, incluso de pensiones dignas, que todavía hay en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley sobre hacer una reforma a las pensiones. Es decir, todos esos temas han sido invisibilizados, y el tema más sensible que hay que entenderlo y es el tema de el derecho a las víctimas. Es decir, hablamos aquí de una justicia restaurativa, y esta justicia restaurativa tiene que ver con todas las víctimas que fueron
afectadas durante el conflicto armado. Es por eso que no se le puede llamar acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz se supone que van a solventar los problemas elementales de un conflicto armado o de un conflicto político. Ahora, ¿por qué se le llama ahora el día del derecho a las víctimas? Y es porque se reconoce a las víctimas como las mayores afectadas en todo el conflicto armado, que no fueron tomadas en cuenta después de la firma de los acuerdos de paz. Y todavía, de hecho, el caso de los jesuitas en la UCA en 1989, que fue un caso que todavía sigue impune, que se ha reabierto el caso, que la UCA le parece que es un tema político, pero en realidad hay que tener en cuenta de que abrir estos casos también significa justicia para las víctimas y evidentemente los jesuitas también representaban un tanque de pensamiento en El Salvador que fueron calladas. Es decir, eso significa la reparación de las víctimas, entender el conflicto a partir de las víctimas y no de acuerdos políticos. Jaime, hablemos también de la parte de denuncias por parte de muchos manifestantes, quienes mencionaron cierto tipo de bloqueos por parte de las autoridades. ¿Qué tan verídica es la información? Bueno, según lo que se observa en los medios de comunicación, existió restricciones a la libertad de movilización, a la libertad de tránsito de personas que querían llegar a la capital a manifestarse, porque habían retenes en las carreteras de gente que viene de oriente, de occidente, a querer manifestarse. Eso, bueno, se dice que es por razones de seguridad, lo cual está bien, pero se puede también utilizar como un arma de doble filo, como para restringir que estas personas no vengan y que la población no vea un número numeroso de personas que se quieren manifestar. De lo contrario a eso, creo que las manifestaciones se han dado en un ambiente normal, como toda manifestación. Algunos se salen un poquito del huacal pintando paredes, pero no ha pasado mayor cosa. Entonces me parece que ha sido normal, se han respetado los derechos fundamentales, esencialmente el derecho a la reunión y manifestación, lo cual así debe de ser en democracia, ¿verdad? Porque la democracia no es perfecta. Decía Mandela de que la democracia es cáscara vacía cuando se tiene hambre, no hay medicina en los hospitales, no hay trabajo, no hay educación. Entonces es lógico que las personas puedan manifestarse y hay que dejarlo que se manifiesten. Es un derecho constitucional. Excelente. Mira, eso es en la parte de las protestas, pero tras cámaras también estábamos abordando un tema que estábamos comentando, la parte de que algunas acciones, algunas gestiones que ha realizado el gobierno, Alexis, en la parte de educación. Estamos hablando de la entrega de computadoras que no se había visto anteriormente. Estamos hablando también en el tema de salud, el manejo de la pandemia, las jornadas de tamizaje, las jornadas de vacunación. Sí, efectivamente también hay que entender que ha habido cambios significativos. De hecho, a nivel de educación se ha llamado también la transformación educativa, que no solo significa que el gobierno ha hecho, digamos, una cobertura a nivel de entrega de computadoras. Eliminando la brecha digital. Eliminando la brecha digital, pero eso nada más es una parte porque también hay otros temas importantes, como por ejemplo el acceso a internet, el uso de las plataformas asincrónicas, por ejemplo, pero creo que es centrarme en la transformación educativa, por ejemplo, los procesos de cómo los docentes han adquirido plazas docentes por ley de salario en este último proceso que llevó el Ministerio de Educación. Yo creo que también hay una iniciativa fuerte en el área de la investigación educativa por parte del INFOD, del Instituto de Formación Docente, y por el tema, digamos, del manejo de la pandemia a nivel del Ministerio de Salud. También ha sido uno de los países que ha sido mejor evaluado a nivel de la pandemia. Han habido muchas críticas de parte de la oposición, pues es normal, todos tenemos derecho a hacer la crítica respectiva siempre y cuando tenga fundamento, tenga datos, pero sí me parece que el gobierno actuó en el momento preciso para el tema de la pandemia, y que de alguna forma también el 90% de la población ha sido vacunada, ¿no? Y también ha sido altamente informada por los canales oficiales, por otras vías, la población se ha informado. En realidad tampoco puede ser un acto perfecto, ¿no? Siempre hay cuestiones que se salen de
de orden, digámoslo así, pero que en realidad El Salvador ha enfrentado la pandemia con hidalguía, ¿no? con energía, y también lo ha hecho de manera sistemática y ordenada, a pesar de que es una pandemia a nivel global que no estábamos preparados para enfrentarla. Estamos hablando también, Jaime, lo que es la parte de la delincuencia. Hemos visto cómo se han lanzado muchos operativos a nivel nacional. ¿Cómo ve usted la valoración en cuanto a que realmente se le da el tratamiento a las personas que capturan, o nada más se capturan, se dejan ir, o cómo funciona según su opinión? Bueno, yo creo que es un tema bastante polémico porque se habla de que hay un proceso nuevo de militarización de la sociedad. No sé hasta dónde eso sea así, porque... ¿Han bajado homicidios? ¿Han bajado sí, niveles de delincuencia? Sí, por supuesto. Yo creo que también es un fenómeno cultural. Dice un amigo por ahí que los salvadoreños solo entendemos a garrote, a palos. Entonces, también yo creo que eso influye en el nivel educativo de nuestra población. Porque si nosotros no vivimos, creo que ni siquiera en un estado de legalidad, no nos gusta muchas veces ni siquiera respetar el semáforo en rojo. Entonces, por Dios santo, si no respetamos eso, cuando vemos el amarillo, mejor aceleramos, y eso significa frenar el carro y parar. O sea, falta de tolerancia. Claro, entonces las cosas no son así. Algunos dicen de que este proceso de militarización va en contra de la filosofía de lo que se llamó acuerdo de paz, que para mí acuerdo de paz solo fue por darle un nombre, porque realmente en naturaleza jurídica lo que sucedió fue un armisticio y no un acuerdo de paz, porque un acuerdo de paz era cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad, y eso es una deuda histórica que todavía el Estado tiene, y creo que se está haciendo algo por eso. Alexis, ya que mencionaste el tema de la pandemia, hablemos sobre la reactivación económica, esa reapertura económica. Tenemos el conocimiento que también el gobierno proporcionó ciertos programas de apoyo a los microempresarios, al sector informal. Si bien es cierto, no se ha cubierto un 100% de las empresas que han tenido que cerrar, pero muchas se han sido beneficiadas. Sí, yo creo que también la pandemia hay que verla como una oportunidad. Muchos emprendedores. Porque de hecho, después de o sea, que se cerró totalmente, que no había, digamos, movilidad social en los espacios públicos, se cerraron mucho el tema de digamos, el ir a comer a un restaurante, por ejemplo. Que andamos con cuidado, pero exactamente, pero luego surgió el tema del delivery, por ejemplo, entregar la comida a casa. De hecho, se implementaron nuevos negocios de comida. Sabemos y entendamos también a nivel de datos sobre el desempleo en El Salvador y en América Latina, la precariedad laboral es muy elevada. Y esto, digamos, estas alternativas de dinamización de la economía a partir de apertura de nuevos negocios, también abre la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, a partir de Bandesal, que ha sido una banca estatal que ha venido, digamos, reactivando y dando incentivos económicos a microempresarios para reactivar sus propios, digamos, microempresas, y que esto también ha generado dinamizar la economía, ¿verdad? Pero a partir también el manejo y la información de cómo usar la mascarilla, el alcohol gel, también ha requerido otros procesos sanitarios que se han enfrentado también los comerciantes, ¿no? Y los que han apertado su propio negocio. Entendamos también de que, por ejemplo, si hablamos de la ASI, de la NEP, que han sido de las empresas que han generado el monopolio del comercio, también esto es una oportunidad para descentralizar y apoyar a los microempresarios que han sido abandonados sistemáticamente, porque esa ha sido una deuda histórica en la economía salvadoreña. Se les debería dar cierto tipo de continuidad de investigación, sí, a quienes no han recibido ningún tipo de beneficio. Exactamente, debería, y también ver el marco jurídico, el marco legal, que aquí tengo a mi compañero experto en el tema, pero que es importante ver las regulaciones jurídicas para ver en qué proporcionalidad se les puede inyectar un capital semilla para digamos, hacer o crecer su negocio. Pero también yo creo que es un tema muy importante, es la asistencia técnica a nivel de cómo montar su propio negocio, pero también entender el uso de las finanzas. Yo creo que no solo hay que
Siempre hablamos de una población informada. Sí, y no solo hay que inyectarle, digamos, a nivel de un capital semilla, sino también darle seguimiento. Yo creo que con la MIPE, por esa vía, tiene ese reto y ese compromiso con la sociedad salvadoreña y en particular con los microempresarios. Es un gran tema, yo creo que es una oportunidad de la pandemia, hay que aprovecharla. Las cosas no van a ser perfectas, pero yo creo que es una oportunidad para ir trabajando a nivel de fortalecimiento de la economía local. Excelente, mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie porque ya regresamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y mire usted, vamos a abordar un tema bastante interesante y es la valoración de estos expertos en lo que es las relaciones de Estados Unidos con nuestro país. Alexis. Yo creo que las relaciones de Estados Unidos con El Salvador, digámoslo, cuando el gobierno de Nayib Bukele inicia sus operaciones como ya a partir del aparato del Estado, hay una relación muy interesante con el embajador de Estados Unidos. Sin embargo, pierde el gobierno de Donald Trump y empiezan a friccionarse las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Bueno, Jen Menes viene a El Salvador, pero como encargada de negocios para El Salvador, y empiezan a haber ciertos intereses políticos de fondo. Bueno, de hecho, Nayib Bukele en su cuenta de Twitter publicó una captura de pantalla donde le pedía a Nayib Bukele, la encargada de negocios, Jen Menes, sobre acuerdos políticos, sobre sacar a Neto Mason y a otras personas, digamos, de la cárcel. Bueno, son datos que están revelados en la internet. Cualquier persona puede acceder a los datos, porque son datos muy delicados en lo que se habla, pero que están ahí. O sea, yo solo estoy viendo y analizando el panorama. Ahora, actualmente las relaciones de El Salvador con Estados Unidos se han ido friccionadas, porque tampoco, de hecho, Walmart dice que va a cerrar operaciones en El Salvador. Quizás yo no daría un punto de vista como cerrado, sino yo creo que hay intereses políticos de fondo que no se han subsanado entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, pero que para bien o para mal nosotros tenemos 3 millones de migrantes en Estados Unidos que mandan remesas a El Salvador y que no solo son inmigrantes, ¿no?, sino también son ciudadanos estadounidenses que están en los Estados Unidos y que la misma diáspora ha estado apoyando al gobierno salvadoreño desde el territorio estadounidense. Ahora, las relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos habría que ir viendo cómo evolucionan, porque de hecho Nayib en su discurso ha señalado que no necesariamente va a ser, digamos, alianzas con Estados Unidos, que lo ha considerado como el patio trasero. Ahora el presidente actual de los Estados Unidos planteó en su cuenta de Twitter que va a ser el patio delantero, pero Nayib Bukele dijo: no vamos a hacer ni el patio trasero ni el patio delantero de los Estados Unidos. Queremos relaciones iguales, alianzas equitativas y que se respeten ambas naciones y ambos estados. Ahora, bueno, de hecho Nayib Bukele hizo una gira por Turquía planteando, digamos, otras alianzas comerciales, alianzas en el área tecnológica, militar. Muchos beneficios. Y muchos beneficios que en realidad, y que con Turquía había sido relaciones ya de 70 años que había hecho El Salvador con Turquía, y nunca se había hecho una visita oficial de Estado para establecer relaciones tanto económicas, culturales, de tecnología,
que en buena hora es importante. Yo creo que Nayib Bukele se plantea como un presidente futurista, y yo creo que es importante abrir relaciones internacionales y relaciones de cooperación a nivel del mundo, ¿no? Ya lo hizo con Japón, ya lo ha hecho con China, ya lo está haciendo con Turquía. De hecho, esta semana pasada hubo un evento en Dubái donde El Salvador presentó también su parte cultural. Yo creo muy bien aceptado. Y muy bien aceptado. Yo pienso que El Salvador debe abrirse al mundo, entender también la geopolítica, incluso relaciones con Rusia, ¿por qué no? De hecho, se abrió ya una embajada de El Salvador, una embajada de Rusia en El Salvador. Me parece a mí que Estados Unidos no puede ser unipolar solo con El Salvador, sino también debemos ser multipolares, a tener otras relaciones internacionales. Ahora, que Estados Unidos ha sido nuestro vínculo comercial histórico y por estar muy cercano. Es justamente ese tema. Vamos a conocer la valoración de nuestro experto Jaime, que si bien es cierto, hablamos de cierto grado de dependencia, pero ¿cuáles serían las repercusiones en parte de romper ese tipo de alianzas? Bueno, yo creo que es muy difícil romper ese tipo de alianza porque por los compatriotas que tenemos en Estados Unidos. Es más, recientemente se habla de que ha subido a niveles históricos la migración. La gente sigue emigrando a Estados Unidos. También la gente sigue emigrando ahora a Europa. Yo tengo muchos clientes. Y no solo de El Salvador, eso hay Sí. que aclararlo también, que salen muchos migrantes de diferentes países del mundo. El mundo está cambiando. Claro, es que emigrar es un derecho humano. Entonces, y los estados deberían de apoyar, dar asilos. Tengo un amigo que recientemente se ha ido a Alemania. Mucha gente está en España, en Italia, y me gusta que el salvadoreño también mire otros horizontes, no solo Estados Unidos. ¿Por qué solo Estados Unidos? Sí. Entonces, no son los únicos que pueden brindar una nueva vida, unas nuevas oportunidades. Y ese es un derecho humano, está escrito en tratados internacionales de derechos humanos. Toquemos también un tema bastante interesante, Alexis, es la participación del gobierno en poder implementar los famosos cubos para los jóvenes salvadoreños, que realmente es muy importante. La juventud anteriormente estaba bastante olvidada, no había los espacios suficientes para que ellos se pudieran recrear a cierto arte que ellos practican, se les negaban las puertas, lo tomaban como un tipo de vagancia. Sí, de hecho, los cubos que viene de la reconstrucción del tejido social, que es una dirección directamente de Casa Presidencial, me parece a mí que es una apuesta para reconstruir el tejido social de municipios que son altamente vulnerables en temas de violencia, desigualdad, exclusión y marginación social. Estamos tocando ambos temas, sí. Muchas causas de migración. Y yo creo que también, por una parte, el tema de la migración, que en El Salvador parece ya el ADN de la gente, que piensan, bueno, yo me voy para Estados Unidos porque yo voy a generar allá economía y voy a sacar a mi familia de la pobreza. Por una parte lo ven de una forma como agencia, es decir, yo actúo a nivel económico, pero también eso es que es un problema estructural El Salvador, o sea, no lo va a solventar un gobierno porque es un problema, entendamos... El gobierno puede buscar esas soluciones, esas vías. Exacto, y entendamos que un problema estructural significa que es un problema histórico, que no necesariamente pasa por un gobierno, sino que trastoca toda la sociedad salvadoreña desde su columna vertebral. Ahora, a nivel de la implementación de los cubos, por ejemplo, para minimizar los niveles de violencia e inseguridad, exclusión y marginación social, yo creo que los cubos son como un oasis para que los jóvenes, para que las juventudes desarrollen su arte, incluso el break dance, el patinaje, el tema del arte abstracto, es decir, el tema de parte también de las bibliotecas. Es decir, toda esta idea de los cubos es súper importante porque hay una inclusión y se concientiza sobre la importancia del arte, porque el arte en sí no solo significa apreciar una pintura o hacer un dibujo. El arte es una manifestación del espíritu, del alma humana para, digamos, sacar de adentro, digámoslo así, a una imagen popular, extraer lo que yo tengo internamente, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, y manifestarlos, expresarlos al exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda
a reconstruir nuestra propia identidad, y eso nos evita ser violentos y nos sensibiliza. Excelente. Por eso creo que los cubos son muy importantes, y es que es una estrategia del Plan Control Territorial. Van a haber desafíos, por supuesto que los van a haber, pero creo que es una iniciativa muy importante. Muy bien, mira, cambiamos un poco de tema, vamos a hablar sobre la justicia política. ¿Realmente está siendo equitativa? Bueno, la justicia siempre es un tema subjetivo. Lo que para mí es equitativo, para él puede ser que no. Sin embargo, en la realidad nuestra estamos viendo un fenómeno en el sistema de justicia quizás nunca antes visto. Para algunos pudieran decir que hay un retroceso porque se han dado situaciones no tan apegadas a derecho, por decir así. Han habido ciertos nombramientos, ¿verdad?, en la judicatura No basados en ley. que no han sido basados en ley, y eso para nadie es un secreto, y menos para nosotros los abogados, que sabemos cuáles son los procedimientos. Entonces, desde esta perspectiva, Estamos pendientes ahí, ¿verdad? sí, desde esa perspectiva, sí, nosotros estamos siempre pendientes, observando, pues, como litigantes, con quienes nosotros nos vamos a topar allá litigando es con los jueces. Yo digo, ¿cómo fue nombrado este juez? ¿De dedo o por capacidad? Entonces, yo debo de saber eso. Su trayectoria tan importante. Su la trayectoria, exacto. Y está bien, creo que se está dando también un relevo generacional que no es malo, pero eso significa respetar el debido proceso para seleccionar a las personas que van a ocupar esos dignos cargos dentro de la Corte Suprema. Lo que yo le comentaba a Jaime, se lo preguntaba en el caso de que hay muchos políticos que realmente están siendo perseguidos, pero también tenemos la otra cara de la moneda de políticos que no lo están siendo. Pues cuando se tiene el poder y se Las tiene... pruebas. Sí, y sobre todo el poder, porque también el oficialismo, hay que decirlo, tiene para darle vuelta al país si quiere, porque tienen como 65, 70 votos a favor, entonces ellos pueden hacer casi todo dentro de lo que es la Constitución o la legalidad. Ahora, que hagan todo no significa que eso sea legítimo, porque todo lo que hacemos tiene un efecto. Causa y efecto. Entonces, tarde o temprano, bueno, ahora ellos están arriba, a lo mejor después eso va a cambiar, y a lo mejor después otros van a ser los perseguidos, porque también aquí hay que rendir cuentas. Excelente. ¿Verdad? Y por ahí hay una ley que parece que dicen que no están rindiendo cuentas como debe de ser. Entonces, desde ese punto de vista no están siendo equitativos. Muy bien. Pero esperemos ver, el tiempo es quien va a juzgar. Así es, bueno, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes comentarle nuevamente que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su casita. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos con más de enfoque y bueno, nuestros expertos quieren compartir con usted un mensaje así cortito pero muy importante. Jaime. Bueno, sí, creo que con este análisis lo que queremos dejar en la mente de las personas, de los ciudadanos, es que se informen muy bien de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿verdad? Estar conscientes de esa realidad y porque una persona informada difícilmente va a ser engañada, ¿verdad? Bien. Alexis, tu opinión, Sí, tu yo creo que mensaje. lo más importante es no olvide siempre leer. Leer es muy importante.
escuche varias opiniones antes de omitir un juicio, para que su valoración tenga la coherencia y también la certeza de los datos con los que se habla. Hay que informarnos, hay que educarnos y no hay que olvidar siempre respetar al prójimo. Excelente. Bueno, yo de antemano quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes el hecho de haber compartido con nosotros esta mañana, abordar estos temas tan interesantes a nivel nacional. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Alexis, a ti también. Muchas gracias. Bueno, y nosotros de esta manera nos despedimos. Bendiciones para ustedes. Lo esperamos en una próxima emisión de su programa Enfoque. Y bueno, si está disfrutando de su bendecido desayuno, buen provecho. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.